La mendiga negra sorprende al millonario al ver su foto de infancia en la mansión impensable. Nadie esperaba que en plena noche, entre los oscuros jardines de una mansión que parecía un castillo de cuentos, una mujer sin hogar apareciera como fantasma. Beatriz caminaba con pasos lentos y cautelosos, la ropa rota, la mirada cansada pero alerta. La mansión brillaba con luces apagadas, casi un secreto guardado. Pero Beatriz no buscaba lujos, solo un refugio bajo el cielo cruel. Al entrar, un silencio pesado la envolvió, casi insoportable. Pisos de mármol pulido reflejaban sus ojos hambrientos y su respiración acelerada. Cada habitación era un mundo distinto, cubierto de polvo y misterio. Pero algo la detuvo en seco. Una vieja fotografía. Fue un golpe al corazón y a la mente. En el marco antiguo con bordes amarillentos y arrugados estaba la imagen de un niño con ojos enormes, un brillo inconfundible, una sonrisa tan pura que parecía imposible en ese lugar frío. Beatriz tocó. Leonardo, el excéntrico millonario que vivía encerrado tras altas paredes y rejas invencibles. Un hombre al que le pesaba tanto el silencio como los fantasmas de su pasado. Él no sabía que la mujer que había entrado a su santuario roto buscaba sin saberlo las piezas perdidas de su infancia. Su hermana, Beatriz, a quien dio por perdida para siempre. El miedo golpeaba las costillas de Beatriz, y algo más hirió su pecho, la certeza de un secreto guardado a sangre y fuego. Lo que ella sabía podía destruirlo todo o salvarlo. Pero justo cuando la tensión en el aire parecía imposible de soportar, el mal del pasado apareció en forma de sombra. Un enemigo que ambos creían enterrado volvió a las puertas de la mansión, dispuesto a aplastar cualquier esperanza. La tormenta crecía. El destino empujaba a Beatriz y Leonardo a mirarse no como extraños, sino como sangre. Las paredes parecían escuchar susurros sordos, los pasos de un peligro que se acercaba implacable. El peso del Beatriz sentía el nudo en la garganta apretarse, la saliva atascada, las manos heladas por el temor y la lucha. Leonardo, allá en la soledad de su habitación secreta, ignoraba que la mujer que cambió su noche era más que una sombra. Era parte de él, fragmento vivo de un pasado que nadie se atrevió a contar. ¿Podrán sobrevivir a la tormenta que acecha? ¿O ese secreto será la herida abierta que los destruya? ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que sigues suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que se viene. Y ya que estás aquí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. El aire era pesado, denso, casi palpable, como si la casa misma supiera del secreto que pendía entre ellos. A través de la penumbra, el rostro de Leonardo brillaba en la fotografía, deslumbrante y ajeno a la dolorosa verdad que ella albergaba. Una verdad que podía cambiarlo todo. De repente, un ruido sordo resonó en el fondo de la casa. Un golpe repetido, fuerte, como si algo grande cayera al suelo. Beatriz se quedó petrificada. El miedo se apoderó de ella y sus pensamientos danzaron frenéticos sobre la posibilidad de que no estaba sola. Dos decisiones la asaltaron: enfrentar lo desconocido o escapar. Pero su sangre chisporroteó y, como un perro arrastrado por la curiosidad, avanzó. A medida que se acercaba al sonido, una sombra moviéndose en una esquina captó su atención.
La figura se volvió para enfrentarla. Beatriz respiró hondo, casi sin aire. Era un hombre, alto, y entre sus manos sostenía un objeto, un arma. Con los ojos desorbitados de terror, su mente se sumió en la confusión. «¿Quién eres?», preguntó él, su voz grave reverberando en el vacío. «¿Qué buscas aquí?» Soy Beatriz. Busco a Leonardo», respondió, luchando por mantener la calma mientras el pánico la consumía. Su corazón golpeaba como un tambor. Un atisbo de reconocimiento brilló en los ojos del hombre, pero no había tiempo para explicaciones. Un estallido repentino, un estruendo desgarrador, resonó como un trueno. Desde el lado opuesto de la mansión, un grupo de sombras irrumpió. Voces airadas interrumpieron el aire tenso. «¡Los tenemos! ¡Atrapa a ese traidor!», gritó uno de ellos, sus palabras enviando escalofríos por la columna de Beatriz. Instintivamente retrocedió. El hombre que estaba frente a ella cambió de postura, y en un abrir y cerrar de ojos, se unió a los que venían por él. Beatriz observó cómo la escena se desmoronaba. Con los ojos bien abiertos, se dio cuenta de que no solo había llegado a la mansión por casualidad. El secreto que mantenía dentro de sí vibraba como una cuerda tensa a punto de romperse. Entonces, un segundo golpe resonó. Este fue diferente, más visceral. Fuera de su vista, un cuerpo se desplomó al suelo con un eco sordo. La adrenalina corrió por sus venas como fuego, empujándola a dirigirse hacia el ruido. Al girar la esquina, lo que vio la dejó helada. Leonardo, con su mano temblando, estaba entre dos hombres. Uno de ellos, un rostro que nunca habría imaginado ver ahí, se volvió hacia ella. Su propio padre, un fantasmal reflejo de un tiempo que ella había dado por muerto. «Todo este tiempo has estado vivo», gritó Beatriz, el horror abrumándola. Pero en su interior entendía que este enfrentamiento era más que un reencuentro. Era el desbordamiento de años de secretos y dolor. Iban a destaparse viejas heridas. Él la miraba, sus ojos oscuros llenos de culpa y miedo. «Beatriz, yo», comenzó él, pero el grito de unos hombres armados irrumpió la escena. La confusión se desató en la mansión. Beatriz cayó al suelo, apretando los puños mientras se daba cuenta de que el juego apenas comenzaba. Las realidades que había creído conocer estaban a punto de hacerse añicos, al igual que sus expectativas. Se sentía atrapada en un laberinto del que no podía escapar. ¿Quién era su padre realmente? ¿Qué conexión tenía él con los misterios que la rodeaban y la historia de su hermano perdido? Los ecos de las sombras la hostigaban mientras el caos envolvía la mansión. Las piezas de un rompecabezas desgarrador comenzaban a encajar, pero no del modo que ella había imaginado. El secreto, ahora más grande y más aterrador, no era solo su carga. Todo estaba a punto de estallar, y Beatriz lo sabía. En medio de la tormenta, el verdadero horror comenzaba a revelarse. ¿Cuál sería su camino en esta nueva verdad? ¿Y cómo enfrentarían juntos el abismo que se abría ante ellos? Beatriz sintió que el aire se encogía a su alrededor, como si la mansión misma intentara absorber el tormento que se desataba. La imagen de su padre, ese espectro del pasado, la miraba con un dolor que hacía eco de sus propios recuerdos. Todo lo que había creído conocer se desmoronaba ante sus ojos. «No, no, no», balbuceó, las palabras apenas saliendo de su boca. A cada instante, los gritos y los pasos resonaban más cerca. Leonardo miraba atónito, y el miedo se reflejaba en su cara. Beatriz intentó su padre, pero sus palabras fueron interrumpidas por los ecos de una lucha, el crujir de un mueble volcado y el golpeteo de pasos apurados. La mente de Beatriz trabajaba a 1000 por hora.
Estaba atrapada, no solo en un espacio físico, también en un laberinto de secretos que la envolvían. El hombre alto con el arma no era el único que la observaba. Algo en los ojos de su padre, una chispa de traición, la hizo detenerse en seco. «¿Por qué estás aquí, papá?», preguntó, la voz quebrándose, la furia poniéndole el rostro pálido. ¿Qué debía creer de él después de tantos años de silencio? Pero antes de que pudiera procesarlo, la escena se oscureció. Un grito desgarrador rompió el aire. «¡Atrás!». La voz era familiar, pero un extraño lo decía. Beatriz se dio la vuelta en seco. Un nuevo grupo había entrado en la mansión. En la penumbra, las sombras se movían con agilidad. Y 3 hombres más entraron, escudándose. El caos estalló. Beatriz retrocedió justo cuando uno de ellos disparó. El sonido fue como un trueno en medio de la tormenta. Su corazón dejó de latir por un segundo, y el tiempo pareció detenerse. La bala no dio en su padre, pero la imagen de su pequeño hermano corrió como un escalofrío por su cuerpo. ¿Acaso su padre había estado metido en todo esto? Sin pensarlo, Beatriz se lanzó hacia adelante. Un impulso loco, cargado de adrenalina. Quería saber, quería entender. Pero las sombras se hicieron más intensas. Todos los hombres luchaban, y su padre estaba en medio, mirando a Leonardo como si tratara de protegerlo. Primero, todo fue ruido, forcejeos, un grito, una caída. Todo parecía un sueño distorsionado. De pronto, el padre de Beatriz recibió un golpe en la cabeza y se desplomó. La confusión reinó, pero un rayo de claridad atravesó la cabeza de Beatriz. En ese instante, el hombre que sostenía el arma se volvió hacia Leonardo, su mirada fija, y dejó caer la máscara de traidor. «¡Qué conveniente que estés aquí, hermano! No creí que tu familia fuera tan inútil». Rugió, revelando la verdad en un estallido de voz que sacudió la mansión. Los ojos de Beatriz se ampliaron. «¿Hermano? ¿Qué significaba eso? ¿Qué?», preguntó apenas con un hilo de voz. Todo encajaba, pero a la vez no. Leonardo se giró hacia ella, la desesperación en su mirada. «Beatriz, hay algo que no entiendes». Pero el grito de su padre interrumpió, un sonido desgarrador que hizo eco en la oscuridad. No, la sala vibró. Era la urgencia en sus palabras, el horror evidente. Punto. En un instante, el sonido seco de un disparo resonó nuevamente. Beatriz y Leonardo dieron la vuelta. El cuerpo de su padre yacía en el suelo. Un silencio sepulcral cubrió la sala. Beatriz se quedó helada. Las piezas del rompecabezas cayeron sin sentido. Nadie esperaba eso. Su padre, sus secretos, el hermano que nunca supo que existía. Todo se desmoronaba, dejando al aire un nuevo misterio. ¿Qué significaba esto realmente? Los hombres se retiraron, dejando caos detrás. Una verdad abrumadora comenzaba a tomar forma. ¿Era su familia un lugar de miedo? ¿De traiciones? El horror apenas comenzaba, y Beatriz supo que debía descubrirlo. El camino por delante estaría lleno de sombras, pero ahora, más que nunca, necesitaba saber quién era realmente. El silencio sepulcral que siguió al disparo cortó el aire como un cuchillo. Beatriz se quedó paralizada, sus ojos fijos en el cuerpo de su padre caído. Una mezcla de incredulidad y terror la inundó. La escena frente a ella parecía sacada de una película de terror, pero no, estaba sucediendo en la vida real. Después de todo lo que había pasado, todo lo que había esperado, aquel momento la arrojó al abismo del desconsuelo. No podía ser verdad. En medio del caos, una risa oscura resonó.
Era el hombre que había disparado. ¡Qué familia tan disfuncional!, exclamó. Sus ojos chispeaban de malicia. Marketing familiar a su máxima expresión. 3 generaciones de traición y secretos. Beatriz sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. No podía ser posible. ¿Qué has hecho? El grito de Leonardo retumbó en la habitación. Pero el hombre solo sonrió. Es solo el comienzo, hermano. No hay secretos en este juego. Los muertos hablan y nosotros hemos sido sus oyentes. Gritó, burlándose de ellos. Beatriz parpadeó, tratando de asimilar cada palabra. Hermano, todo se estaba desmoronando a su alrededor. Había escuchado hablar de secretos, pero estos eran oscuros, terribles, que quemaban con cada revelación. Leonardo dio un paso al frente, su rostro pálido, lleno de rabia y confusión. ¿Qué quieres? ¿Por qué todo esto? La voz de su hermano era un susurro tenso. Porque la verdad duele más que una bala. Te creías en la cima, disfrutando de tu vida dorada mientras ignorabas a la familia que has traicionado. Beatriz sintió que una ola helada recorría su cuerpo. Su mente giraba, tratando de comprender lo que aquel hombre decía. ¿Traición? ¿A qué se refería? La ira de Leonardo aumentaba. Cada palabra del intruso lo empujaba más cerca del borde. «No, no puede ser», Beatriz gritó. «Esto no tiene sentido». No lo tiene para ti, tal vez, pero para él. Cada movimiento ha sido cuidadosamente orquestado. El hermano de Leonardo apuntó hacia el cuerpo en el suelo. ¿Sabes cuántos años he estado esperando para esto? Sabía que volvería por él y por ti. Beatriz sintió que la habitación se oscurecía aún más. De repente, un recuerdo la golpeó. Su padre. En una conversación con un hombre cuyas facciones le eran vagamente familiares. El labio inferior de su padre temblaba, los ojos llenos de rencor. «Siempre será un traidor», había murmurado en una ocasión, pero no pudo atraparla en ese momento. Todo se desvanecía, se transformaba en sombras. Todos los que creían que estaban a salvo, que habían dejado el pasado atrás, jamás supieron que había un ojo vigilante. La familia nunca se deja así, porque sí. Continuó el hombre, su sonrisita macabra cortando el aire. Y ahora, aquí estamos, listos para la gran revelación. Bienvenido, hermanito. Sin embargo, antes de que pudiera seguir, un estruendo retumbó desde el pasillo. La puerta estalló y 2 figuras encapuchadas irrumpieron en la sala. Era una escena de locura, un juego mortal, donde todos eran piezas en un tablero de ajedrez. Y el rey y la reina podían ser llevados de un lado a otro en cualquier momento. La primera figura se lanzó hacia Beatriz, mientras la otra apuntó directamente a la cabeza de Leonardo. ¡Alto!, gritó una voz familiar. Beatriz sintió una conexión en el aire, una conexión que pensó que había bloqueado para siempre. La figura que había aparecido era su madre, con los ojos llenos de lágrimas, pero en su rostro había algo más: odio, ira, un fuego que nunca imaginó ver. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Beatriz, su voz temblando entre el horror y la esperanza. La verdad que había estado escondiendo toda su vida la consumía. «Vine a terminar lo que había empezado», respondió su madre, su voz firme. Aquella afirmación hizo que el mundo de Beatriz se detuviera. Todo lo que había creído, cada fragmento de su historia, se desmoronaba. Las lealtades que pensaba que eran difíciles se volvían confusas. Las sombras de su familia no eran solo ecos del pasado,
Eran un presente oscuro y temible. Tu padre no era el único que guardaba secretos. Continuó la voz llena de desafío de su madre. Nadie está a salvo en este juego. El corazón de Beatriz latió descontrolado. Las verdades que no sabía la rodeaban como una tormenta. En ese instante, todos eran actores en un teatro de sombras y en el centro de todo estaba ella. ¿Podría soportar la verdad que su madre traía? ¿Cuál es el secreto, mamá?, preguntó, la voz quebrándose en 1000 pedazos, como el cristal rompiéndose en el suelo. Sabía que lo que se revelaría cambiaría su vida para siempre. Su madre sonrió, una sonrisa fría, y Beatriz supo que el juego apenas comenzaba y que el verdadero horror estaba a punto de desatarse. Las palabras de su madre flotaban en el aire, pesadas y llenas de un frío repentino. Beatriz sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Vine a terminar lo que había empezado. Esa revelación resonaba en su mente, pero no podía enfocar sus pensamientos. ¿Qué historia se ocultaba detrás de esa enigmática frase? «¡Mamá!», gritó Beatriz, su voz entrecortada por la mezcla de miedo y enojo. «¿Qué sabes sobre todo esto?». Pero antes de que su madre pudiese responder, el hombre que había disparado desde la oscuridad dio un paso adelante. Su sonrisa maligna brillaba al igual que su mirada calculadora. «¿Por qué no dejas que sea yo quien te cuente la verdad?». La burla en su tono hizo que la piel de Beatriz se erizara. «Porque la historia es más retorcida de lo que crees, y tú estás en el centro de todo». Las razones y los porqués se agolpaban en la mente de Beatriz, pero no tenía tiempo para procesar. La tensión en la habitación se podía cortar con un cuchillo, y los ecos de gritos provenientes del pasillo se acercaban más. La batalla por el alma de esa familia estaba a punto de estallar. «¿Por qué deberían escucharte?», respondió Leonardo, su voz ahora temblando de rabia, pero también de confusión. «Este juego no es solo tuyo, hermano. Todos son piezas en el tablero, como lo fue tu madre hace años», se burló el hombre, gesticulando con los brazos hacia Beatriz y su madre. Y entonces el mundo se detuvo. En un instante de claridad, Beatriz sintió como el aire desaparecía. La revelación le golpeó con la fuerza de un rayo. ¿Su madre había estado involucrada en este juego traicionero? La mirada de su madre revelaba complicidad, una oscuridad latente por salir a la luz. «Vaya, así que tú también guardabas secretos», murmuró Beatriz, sintiendo que cada palabra hirviente le dejaba marcas en la piel. «¿A qué te refieres?». Justo cuando su madre iba a responder, la escena se tornó caótica. Un grito desgarrador sacudió la habitación. El sonido de un disparo resonó nuevamente, pero esta vez la dirección vino de la entrada misma. La puerta estalló en 1000 pedazos. Todos se volvieron hacia la entrada, los ojos abiertos de par en par. Apareció una figura familiar, pero esta vez era aún más impactante. Era el primer amor de Beatriz, Javier, aquel chico que había conocido en su infancia y que había creído perdido para siempre. «¿Qué se supone que estás haciendo aquí?», preguntó Beatriz, aturdida, mientras Javier empujaba a los hombres hacia un lado con una fuerza inesperada. «No sabía que esto se volvería un circo», gritó Javier, su semblante decidido, mientras se lanzaba hacia ella. Pero lo que dejó a todos helados fue el revólver que sostenía en la mano. «Mamá, aléjate de ellos», ordenó, mirando a la madre de Beatriz. Pero lo que dijo después hizo que el aliento se le detuviera en la garganta. «Hice lo que tenía que hacer por ti, Beatriz, pero no sé si alcanzará para salvarte». En un abrir y cerrar de ojos, los ojos de todos se volvieron a la madre de Beatriz. Ella había mirado a Javier con una mezcla de angustia y reconocimiento.
¿Qué has hecho? Sus palabras temblaban, y la verdad en su mirada de horror estaba clara. Alguna vez tendrás que descubrir la verdad sobre tu madre y su traición. Todo este tiempo, ella no fue la víctima que pensaste, reveló Javier, aún apuntando al hombre que había disparado antes. Ella nos ha estado manipulando a todos desde el principio. Es un juego que comenzó hace años. ¿Qué? Fue un susurro apenas audible, un shock helado corriendo por el cuerpo de Beatriz. Todo lo que creía saber se desmoronaba. Los lazos familiares eran cadenas pesadas, y la verdad parecía estar a punto de devorarlos a todos. El caos se intensificaba en la mansión. El aire se llenaba de gritos y disparos, y la lealtad que había creído tan firme ahora se había convertido en hielo quebradizo. Beatriz enfrentaba un abismo de incertidumbre. «¡Regrésame eso!», gritó el hombre que había disparado, extendiendo su mano hacia Javier. El conflicto parecía inevitable, y antes de que pudieran asimilarlo, la bola de nieve se desató. Beatriz se dio cuenta de que cualquier decisión podría ser fatal. «Mamá, ¿eres parte de esto, sí o no?». Una última verdad quedó en el aire, aterradora y electrificante. Tal vez la verdadera guerra en su familia aún no había comenzado, y el costo de la traición podría ser más alto de lo que jamás imaginó. ¿Qué vendría después? La tormenta se desataba, y nada se sentía seguro. El silencio sepulcral que siguió al disparo cortó el aire como un cuchillo. Beatriz se quedó paralizada, sus ojos fijos en el cuerpo de su padre caído. Una mezcla de incredulidad y terror la inundó. La escena frente a ella parecía sacada de una película de terror. Pero no, estaba sucediendo en la vida real. Después de todo lo que había pasado, todo lo que había esperado, aquel momento la arrojó al abismo del desconsuelo. No podía ser verdad. Javier, con el revólver aún en la mano, miró a Beatriz y su madre, su mirada llena de determinación. «Esto no puede seguir así», dijo, su voz resonando potente en el caos. Pero en su interior había una lucha feroz. Detenerlo era lo único que podía hacer. Las palabras de Javier reverberaron en la mente de Beatriz, cada sílaba punzante. Su mundo, que se había tambaleado tan violentamente, ahora parecía desmoronarse en un polvoriento laberinto. «Tú no sabes lo que estás diciendo», gritó su madre, los ojos desorbitados. Él no podía hacer nada. «Siempre quise protegerte, Beatriz, siempre». Pero de repente, mientras la tensión estallaba como un globo hinchado, una sombra en la esquina del pasillo apareció. Todos se volvieron. La figura vestía de negro y avanzaba con pasos seguros. A medida que se acercaba, el horror tomó forma. Era otro hombre, con una voz que sentenció el aire. «Demasiado tarde para arrepentirse, madre». Era el hermano de Leonardo. Su mirada fría y calculadora barrió la habitación. «¿Qué creías? Este juego se acabó. Todo este tiempo, tú y tu familia pensaron que podrían escaparse. Pero aquí estamos, y veo que no han aprendido nada». Beatriz sintió como su corazón colapsaba en su pecho. Lo que estaba pasando era aún más profundo de lo que había creído. Cada palabra desnudaba un trauma oculto, una verdad enterrada. «¿Cómo puedes decir eso? ¿Quiénes son ustedes?». El hombre caminó hacia adelante y en su mano sostenía un objeto que brilló con una intensidad escalofriante. Una pequeña memoria USB. «Esto es lo que has estado buscando, Beatriz», dijo, acercándola con una sonrisa siniestra.
todo lo que está detrás de la historia de tu familia, todos los secretos, las traiciones. El tiempo pareció detenerse mientras ella miraba a aquel hombre. Cada latido de su corazón resonaba más fuerte. «¿Qué es?», preguntó, aunque sabía que no quería la respuesta. «Una grabación», explicó, deslizando el objeto en su dirección. «Revela la verdad de lo que ocurrió. ¿Vas a escucharla o prefieres seguir en la ignorancia?» «No, no quiero oír más», Beatriz gritó desesperada, pero su curiosidad era mayor que su miedo. Las sombras de su pasado la estaban atrapando, y ahora tenían una forma. Javier la miró y asintió, dándole un chispazo de certeza. Pero antes de que pudiera decidir, la USB cayó al suelo y se rompió en 1000 fragmentos brillantes. Un estallido resonó a su alrededor, y el aire se llenó de recuerdos y ecos que amenazaban con aplastarlos. Beatriz se acercó, la mirada fija en el suelo, en los fragmentos de una verdad que estaba a punto de revelarse. «No, esto no puede ser». La voz de su madre se quebró y su rostro mostraba un terror palpable. «No todo lo que crees es cierto. No puedes hacerlo. Déjenmelo». Y entonces cambió. En un instante, Beatriz vio a su madre tomar el arma de las manos de Javier, y una chispa de locura brilló en sus ojos. «Todo debe acabar aquí. No puedo dejar que la verdad salga a la luz», murmuró, su voz temblando mientras apuntaba a Beatriz. «¿Qué estás haciendo?», gritó Beatriz, sintiendo que el mundo se hundía bajo sus pies. Un disparo sonó, y el corazón de Beatriz se detuvo mientras el tiempo se congelaba. La realidad se desmanteló en 1000 pedazos. En ese instante, la línea entre la traición y la lealtad se volvió borrosa. La verdad comenzó a deslizarse en una dirección inesperada, y Beatriz se dio cuenta de que quizás su madre había sido responsable de más que solo sus propios secretos. El caos reinó y el dolor chocó como un tsunami, dejando a Beatriz con más preguntas que respuestas. La tormenta apenas comenzaba, y cada mirada en la habitación podría ser la última. ¿Qué significaba todo esto? La respuesta la dejaba temblando en el umbral de la oscuridad. El silencio sepulcral que siguió al disparo cortó el aire como un cuchillo. Beatriz se quedó paralizada, sus ojos fijos en el cuerpo de su padre caído. Una mezcla de incredulidad y terror la inundó. La escena frente a ella parecía sacada de una película de terror, pero no, estaba sucediendo en la vida real. Después de todo lo que había pasado, todo lo que había esperado, aquel momento la arrojó al abismo del desconsuelo. No podía ser verdad. Javier, con el revólver aún en la mano, miró a Beatriz y su madre, su mirada llena de determinación. «Esto no puede seguir así», dijo, su voz resonando potente en el caos. Pero en su interior había una lucha feroz, una batalla entre el amor y el deber. Tu padre estaba metido en cosas peligrosas. Detenerlo era lo único que podía hacer. Las palabras de Javier reverberaron en la mente de Beatriz, cada sílaba punzante. Su mundo, que se había tambaleado tan violentamente, ahora parecía desmoronarse en un polvoriento laberinto. «Tú no sabes lo que estás diciendo», gritó su madre, los ojos desorbitados. «Él no podía hacer nada. Siempre quise protegerte, Beatriz. Siempre». Pero de repente, mientras la tensión estallaba como un globo hinchado, una sombra en la esquina del pasillo apareció. Todos se volvieron. La figura vestía de negro y avanzaba con pasos seguros. A medida que se acercaba,
El horror tomó forma. Era otro hombre, con una voz que sentenció el aire. Demasiado tarde para arrepentirse, madre. Era el hermano de Leonardo. Su mirada fría y calculadora barrió la habitación. ¿Qué creías? Este juego se acabó. Todo este tiempo, tú y tu familia pensaron que podrían escaparse. Pero aquí estamos, y veo que no han aprendido nada. Beatriz sintió cómo su corazón colapsaba en su pecho. Lo que estaba pasando era aún más profundo de lo que había creído. Cada palabra desnudaba un trauma oculto, una verdad enterrada. ¿Cómo puedes decir eso? ¿Quiénes son ustedes? El hombre caminó hacia adelante, y en su mano sostenía un objeto que brilló con una intensidad escalofriante, un pequeño dispositivo electrónico. «Esto es lo que has estado buscando, Beatriz», dijo, acercándola con una sonrisa siniestra. «Todo lo que está detrás de la historia de tu familia, todos los secretos, las traiciones». El tiempo pareció detenerse mientras ella miraba a aquel hombre. Cada latido de su corazón resonaba más fuerte. «¿Es?», preguntó, aunque sabía que no quería la respuesta. «Una grabación», explicó, deslizando el objeto en su dirección. «Revela la verdad de lo que ocurrió. ¿Vas a escucharla o prefieres seguir en la ignorancia?» «No, no quiero oír más». Beatriz gritó desesperada, pero su curiosidad era mayor que su miedo. Las sombras de su pasado la estaban atrapando y ahora tenían una forma. Javier la miró y asintió, dándole un chispazo de certeza. Pero antes de que pudiera decidir, el dispositivo cayó al suelo y se rompió en 1000 fragmentos brillantes. Un estallido resonó a su alrededor, y el aire se llenó de recuerdos y ecos que amenazaban con aplastarlos. Beatriz se acercó, la mirada fija en el suelo, en los fragmentos de una verdad que estaba a punto de revelarse. «¡No! ¡Esto no puede ser!». La voz de su madre se quebró, y su rostro mostraba un terror palpable. «No todo lo que crees es cierto. No puedes hacerlo». Y entonces cambió. En un instante, Beatriz vio a su madre tomar el arma de las manos de Javier, y una chispa de locura brilló en sus ojos. «Todo debe acabar aquí. No puedo dejar que la verdad salga a la luz», murmuró, su voz temblando mientras apuntaba a Beatriz. «¿Qué estás haciendo?», gritó Beatriz, sintiendo que el mundo se hundía bajo sus pies. Un disparo sonó, y el corazón de Beatriz se detuvo mientras el tiempo se congelaba. La realidad se desmanteló en 1000 pedazos. En ese instante, la línea entre la traición y la lealtad se volvió borrosa. La verdad comenzó a deslizarse en una dirección inesperada, y Beatriz se dio cuenta de que quizás su madre había sido responsable de más que solo sus propios secretos. En una fracción de segundo, el disparo no impactó en Beatriz, sino que el proyectil atravesó el cuerpo de Javier. Su figura se detuvo antes de caer al suelo, y Beatriz sintió como si el aire la abandonara. «¡Javier!», gritó, su voz desgarrada, el horror cubriéndola como un manto oscuro. «Perdóname», murmuró Javier, mientras su aliento se desvanecía. Los ojos de Beatriz se llenaron de lágrimas. Otra verdad desgarradora sacudía sus cimientos. Había visto a Javier como su salvador, pero ahora se desvanecía, víctima del caos que su vida se había vuelto. No, esto no estaba en el trato. La madre de Beatriz se aferraba al arma, temblando entre la culpa y la incredulidad. Pero todo en la habitación se hundía en un oscuro silencio, y los ecos de la traición resonaban como un latido moribundo. Beatriz cayó de rodillas, un grito ahogado retumbando en su interior. Todo lo que había creído se desmoronaba. La familia, las traiciones, los secretos, todo revuelto como un torbellino. ¿Quién era su madre realmente? ¿Qué había significado esta vida llena de mentiras? El dolor era abrumador. Las lágrimas caían sin parar,
y la visión de Javier y su madre se oscurecía en sus recuerdos. Mientras se arrodillaba, sintió que algo más estaba a punto de romperse. Una atmósfera llena de tensión. Y entonces, desde las sombras, otra voz emergió. Era su padre, ahora no muerto, sino de pie, con una mirada de odio en el rostro. «¿Quién te crees para disparar a los que se interponen en tu camino?», gritó. Beatriz miró a su madre, a su padre. Todo lo que creía que conocía estaba en juego. Empezaba a entender que la oscuridad que la había seguido toda su vida ahora estaría más presente que nunca. El caos reinó, y el dolor chocó como un tsunami, dejando a Beatriz con más preguntas que respuestas. La tormenta apenas comenzaba, y cada mirada en la habitación podría ser la última. ¿Qué significaba todo esto? La respuesta la dejaba temblando en el umbral de oscuridad. El silencio sepulcral que siguió al disparo cortó el aire como un cuchillo. Beatriz se quedó paralizada, sus ojos fijos en el cuerpo de su padre caído. Una mezcla de incredulidad y terror la inundó. La escena frente a ella parecía sacada de una película de terror, pero no, estaba sucediendo en la vida real. Después de todo lo que había pasado, todo lo que había esperado, aquel momento la arrojó al abismo del desconsuelo. No podía ser verdad. Javier, con el revólver aún en la mano, miró a Beatriz y su madre, su mirada llena de determinación. «Esto no puede seguir así», dijo, su voz resonando potente en el caos. Pero en su interior había una lucha feroz, una batalla entre el amor y el deber. Tu padre estaba metido en cosas peligrosas. Detenerlo era lo único que podía hacer. Las palabras de Javier reverberaron en la mente de Beatriz. Cada sílaba punzante. Su mundo, que se había tambaleado tan violentamente, ahora parecía desmoronarse en un polvoriento laberinto. «Tú no sabes lo que estás diciendo», gritó su madre, los ojos desorbitados. «Él no podía hacer nada. Siempre quise protegerte, Beatriz, siempre». Pero de repente, mientras la tensión estallaba como un globo hinchado, una sombra en la esquina del pasillo apareció. Todos se volvieron. La figura vestía de negro y avanzaba con pasos seguros. A medida que se acercaba, el horror tomó forma. Era otro hombre, con una voz que sentenció el aire. «Demasiado tarde para arrepentirse, madre». Era el hermano de Leonardo. Su mirada fría y calculadora barrió la habitación. «¿Qué creías? Este juego se acabó. Todo este tiempo, tú y tu familia pensaron que podían escaparse. Pero aquí estamos, y veo que no han aprendido nada». Beatriz sintió cómo su corazón colapsaba en su pecho. Lo que estaba pasando era aún más profundo de lo que había creído. Cada palabra desnudaba un trauma oculto, una verdad enterrada. «¿Cómo puedes decir eso? ¿Quiénes son ustedes?». El hombre caminó hacia adelante, y en su mano sostenía un objeto que brilló con una intensidad escalofriante. Un pequeño dispositivo electrónico. «Esto es lo que has estado buscando, Beatriz», dijo, acercándola con una sonrisa siniestra. «Todo lo que está detrás de la historia de tu familia, todos los secretos, las traiciones». El tiempo pareció detenerse mientras ella miraba a aquel hombre. Cada latido de su corazón resonaba más fuerte. «¿Qué es?», preguntó, aunque sabía que no quería la respuesta. «Una grabación», explicó deslizando el objeto en su dirección. «Revela la verdad de lo que ocurrió. ¿Vas a escucharla o prefieres seguir en la ignorancia?» «No, no quiero oír más», Beatriz gritó desesperada. Pero su curiosidad era mayor que su miedo. Las sombras de su pasado la estaban atrapando. Y ahora tenían una forma. Javier la miró
y asintió, dándole un chispazo de certeza. Pero antes de que pudiera decidir, el dispositivo cayó al suelo y se rompió en 1000 fragmentos brillantes. Un estallido resonó a su alrededor, y el aire se llenó de recuerdos y ecos que amenazaban con aplastarlos. Beatriz se acercó, la mirada fija en el suelo, en los fragmentos de una verdad que estaba a punto de revelarse. ¡No! ¡Esto no puede ser! La voz de su madre se quebró y su rostro mostraba un terror palpable. No todo lo que crees es cierto. No puedes hacerlo. Y entonces cambió. En un instante, Beatriz vio a su madre tomar el arma de las manos de Javier, y una chispa de locura brilló en sus ojos. Todo debe acabar aquí. No puedo dejar que la verdad salga a la luz, murmuró, su voz temblando mientras apuntaba a Beatriz. ¿Qué estás haciendo?, gritó Beatriz, sintiendo que el mundo se hundía bajo sus pies. Un disparo sonó, y el corazón de Beatriz se detuvo mientras el tiempo se congelaba. La realidad se desmanteló en 1000 pedazos. En ese instante, la línea entre la traición y la lealtad se volvió borrosa. La verdad comenzó a deslizarse en una dirección inesperada, y Beatriz se dio cuenta de que quizás su madre había sido responsable de más que solo sus propios secretos. El disparo no fue dirigido a Beatriz. En un giro desquiciado del destino, la bala impactó en el pecho del hermano de Leonardo, el misterioso intruso. Su rostro mostró sorpresa y dolor antes de caer, el crujido de su cuerpo resonando como un eco de final dramático. ¡No!, exclamó Leonardo, su voz un grito desgarrador. La tensión se desbordó, la habitación se llenó de un caos frenético. Beatriz retrocedió, el horror invadiendo cada rincón de su ser. ¿Qué has hecho?, su madre gritó, el terror distorsionando su rostro. No era él a quien quería herir, pero antes de que pudiera reaccionar más, el hermano de Leonardo sonrió débilmente desde el suelo, un brillo letal en sus ojos. ¿No comprendes? El verdadero juego acaba de comenzar. Sus palabras salieron arrastradas, y el misterioso hombre se convulsionó, expeliendo un pequeño dispositivo que se deslizó por el suelo, iluminando la habitación con un destello azul. ¡No! ¿Qué es eso?, Beatriz preguntó, sintiendo un nudo en la garganta. Su madre retrocedió, claramente aterrorizada. El dispositivo comenzó a emitir un sonido. La pantalla destelló imágenes. Un vídeo inició, y las caras de personas familiares comenzaron a aparecer. Amigos, conocidos, figuras de su infancia. Pero también había algo más. Una imagen de su padre sonriendo. Pero esa no era la única sorpresa. La siguiente imagen hizo que la respiración de Beatriz se cortara. Una carta, firmada por su madre, donde revelaba que ella no era solo madre de Beatriz, sino parte de un oscuro secreto vinculado con cada persona en la pantalla. ¿Qué significa esto?, preguntó, el horror atravesando su voz. Todo está conectado, dijo el hermano de Leonardo, sonriendo de manera siniestra mientras su vida se desvanecía, cada palabra llenando la habitación con un pálpito gélido. Ustedes son las piezas en un tablero que apenas empieza a moverse. El pasado no queda atrás, no sigue, está aquí, listo para reclamar lo que es suyo. Beatriz sintió que el suelo temblaba bajo sus pies. Imágenes de traiciones, familiares muertos, secretos inconfesables y una historia que nunca había imaginado comenzaron a entrelazarse. Mientras el video continuaba, un rayo de esperanza se apagó. El juego apenas comenzaba y Beatriz se dio cuenta de todos estaban involucrados. Y las consecuencias aún no habían hecho su aparición.
Las sombras estaban listas para consumirlas a todas. El video seguía reproduciéndose, iluminando la habitación con un destello aterrador. Beatriz sentía que su corazón latía con fuerza, cada golpe resonando con una verdad ineludible. La voz de su madre temblaba al tratar de explicarse. Pero no había excusas que pudieran cubrir el horror que se desataba. «Escucha, Beatriz. Hay cosas que nunca quise que conocieras», balbuceó. Pero su voz se desvaneció en el aire denso con el sudor del terror. De pronto, las imágenes en la pantalla cambiaron. Beatriz vio un video familiar. «Control. ¿Sobre qué?» Los ojos de Javier se oscurecieron al ver el video. «Esto no puede ser», murmuró, mientras su mano se apretaba contra el revólver. De repente, todo el aire se fue de la habitación. Un estruendo sonó en el fondo. Parecía que la casa misma estaba quejándose. Y fue en ese momento, en medio de la confusión, que una luz brilló en la ventana. Un vehículo lanzafuegos de colores iluminó el jardín, y la risa de un grupo de personas se escuchó de afuera. «¡Fiesta!», gritaron. La incongruencia del sonido risueño en medio del caos fue impactante. Beatriz se giró hacia la ventana incrédula. «¿Quién está haciendo una fiesta en medio de esto?», pensó, casi sin poder creerlo. La imagen se dispersó y una figura emergió de la multitud afuera. Era un hombre con una mirada familiar, pero Beatriz no podía identificarle. Con nostalgia recordó el pasado, pero no había tiempo para perderse en recuerdos. Aunque su cara le era extrañamente conocida, el caos en el interior atrapaba su atención. ¿Qué hacía él allí? Antes de que pudiera formular una pregunta, la puerta principal se abrió de golpe. Una oleada de personas entró riendo, tomando con sofocos el espacio que una vez había estado impregnado de miedo. Beatriz retrocedió, completamente atónita. «¿Qué demonios está pasando aquí?», gritó, pero su voz se perdió entre la multitud festiva. «Beatriz, cariño, ven aquí rápido», llamó una voz conocida. Beatriz se dio la vuelta. Era su abuela, sonriendo de oreja a oreja, como si nada de lo sucedido hubiera sido cierto. Su abuela. Pero, ¿cómo era posible? Su abuela había estado en el extranjero desde hacía años. ¿No diste el golpe final? ¿Cuántas veces te lo tengo que repetir? Rió, como si todo lo que había ocurrido no tuviese importancia alguna. «Abuela, ¿tú? ¿Qué haces aquí?». La pregunta se agolpaba. Una marea de confusión. El rostro de su madre había quedado blanco. La expresión se tornó espasmódica al ver a su madre en la habitación. Las risas de la multitud oscurecieron todo lo que había sentido hasta ese momento. «¡Silencio! Todos deben escuchar lo que tengo que decir», vociferó su abuela. Se giró hacia la multitud, y la algarabía se redujo a murmullos. «He traído un regalo para todos ustedes. La verdad sobre esta familia. Una verdad que cambiará todo lo que creen saber». Beatriz sintió que el mundo se deslizaba de sus manos. El impacto de las palabras se sentía como un frío polar. «¿Qué estás diciendo?», preguntó Beatriz, acercándose a su abuela, el desasosiego arrinconando cada rincón de su mente. Pero su abuela era un torbellino de risa y misterio. «Tu madre siempre ha tenido miedo de que la verdad salga a la luz. Pero creo que es hora de que todos conozcamos nuestra historia». «¿Nuestra historia?», Beatriz balbuceó, sintiendo que el suelo temblaba bajo sus pies, y de repente una sombra oscura apareció en el umbral de la puerta. Un rostro que hizo que el aire se helara. Era el padre de Beatriz, pero había algo
diferente en él. Su expresión mostraba una mezcla de dolor y malicia. «No puedes hacerlo, madre», dijo en voz baja, mirando a su madre de una manera que hacía que Beatriz preguntara qué demonios pasaba. «¿Quién eres tú realmente?», preguntó Beatriz. Su voz solo un susurro. Y antes de que pudiera procesar el caos de historias entrelazadas, la casa tembló. Y mientras el terror y la confusión alcanzaban un nuevo umbral, en medio de todo el estruendo, un hombre al azar, un desconocido, corrió gritando hacia adentro. «¡Escapen! ¡Han venido por todos ustedes!». Todos miraron a su alrededor, desconcertados. El sentido de realidad se rompió en 1000 fragmentos. El caos había comenzado, y se dieron cuenta de que la verdadera historia apenas estaba asomando su oscura cabeza. ¿Quién era el enemigo? ¿Quién era el verdadero traidor? En medio de la explosión de preguntas, una nueva pelea por la verdad. Javier y su madre yacían, fracturas en su corazón y en el suelo, y el sonido de las risas afuera se hacía más fuerte. «¿Qué está pasando?», gritó, su voz atravesando sus propios miedos. Pero nadie la escuchó. El caos que rodeaba a su familia parecía una tormenta que nunca iba a calmarse. La figura de su abuela brillaba al fondo, y la multitud, celebrando como si nada estuviese sucediendo, atormentó su lógica. «Mamá, ¿por qué no le dijiste la verdad a nadie?», estalló Beatriz, volviéndose hacia su madre, su rabia acumulada en un solo grito. «Esto ha sido un juego para ustedes». «No, todo lo hice para protegerte», insistió su madre, pero su voz temblaba. «No comprendes la complejidad de esto». «¿Complejidad?». Beatriz sintió el nudo en su garganta volverse casi insoportable. «Has destruido vidas. Has hecho que nuestra familia sea un teatro de mentiras». Ahí, entre lágrimas de rabia y confusión, comprendió que no había vuelta atrás. El hombre que había entrado corriendo parecía más desesperado cada segundo. «Escuchen, hay que salir de aquí», ordenó, apenas recuperando el aliento. «La verdad no es lo que piensan». Pero Beatriz no podía más. Miró su entorno, la sala llena de rostros familiares, todos atrapados en su propio laberinto de secretos. «Los secretos han hecho que todo se desmorone», gritó Beatriz, el eco de sus palabras reverberando en las paredes. «¿Y ahora qué pasa? ¿Vamos a seguir viviendo en esta mentira?». Pero nadie pudo responder. Todo era un murmullo de risas, un eco y un objeto extraño que danzaba entre las sombras del pasado. De repente, apareció una luz brillante. Las sombras estaban en todas partes, pero la luz ofrecía la esperanza que tanto necesitaban. La figura de una mujer emergió, mirando al caos con ojos llenos de determinación. «¡Basta!». «Es suficiente», dijo, levantando la mirada. «Es hora de cerrar esta historia, y solo puede hacerse con la verdad». La habitación enmudeció, la euforia de la fiesta afuera se desvaneció. Beatriz sintió que tocaban la puerta de sus secretos. «¿Y tú quién eres?», preguntó. La mujer sonrió y se acercó, reconociéndola. «Soy alguien que también ha pasado por esto», respondió. «La familia nos define, pero no somos solo ecos de nuestro pasado. Podemos decidir». Un hilo de esperanza entró en el pecho de Beatriz. Un destello de luz donde antes solo había oscuridad. Miró a su madre, a Javier en el suelo, herido, y le pareció que todo podía cambiar. «La verdad duele», empezó Beatriz, su voz resonando con fuerza, «pero la mentira mata». La multitud en ese momento comenzó a dispersarse. La gente se preguntaba qué había pasado. Beatriz se volvió a su madre.
Un silencio lleno de preguntas no respondidas. ¿Estás lista para enfrentar esto?, preguntó, y su madre asintió lentamente, finalmente reconociendo que debía cargar con su peso. Las sombras en la casa se desvanecieron, mientras el ruido de la celebración se convertía en un murmullo distante. Beatriz sintió que había un camino hacia la libertad, un regreso a lo que realmente eran. Los secretos se desmoronaban, y la verdad empezaba a emerger. La luz brilló un poco más fuerte, antes de que se desvaneciera. Cuerpos caídos, mentiras y un legado de pesadumbre. Ahora habría un nuevo camino. Mientras se alejaba de la casa, una mezcla de tristeza y alivio la envolvió como un manto. Y aunque el pasado no podría ser borrado, el futuro se presentaba sin miedo. No más sombras, no más juegos. Había un camino que podría recorrerse juntos. Pero antes de entrar en su nuevo destino, un último eco resonó. ¡Familia!, susurró, y todos, cada uno de ellos, sabían que debían trabajar para sanar. Antes de terminar, te tengo una urgencia. Tienes que suscribirte ahora al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento para demostrar tu apoyo y aplastar ese botón de like ahora, porque alimenta el algoritmo y nos ayuda a seguir creando contenido que amas. Además, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace.